Buenas tardes, pues vamos a dar inicio a este jueves de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias por asistir. Les recuerdo que hacemos este seminario todos los jueves últimos de mes, para que estén atentos y nos acompañen pues lo más que puedan, y que pasen también la voz para invitar a más personas. La idea de este seminario es dar a conocer lo que se hace en el centro universitario de una forma abierto para todo el público en general. Y en esta ocasión, pues le agradezco mucho al doctor José Luis González Solís, que nos acompaña ahora, por haber aceptado la invitación, y voy a dar un breve lectura a su currículum. Él tiene la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas, obtenida por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, su maestría y doctorado con una especialidad en física en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Realizó una estancia postdoctoral en el experimento de D0, en el Fermi National Accelerator Laboratory, Fermilab, en Batavia, Illinois. Actualmente es profesor investigador del CULAGOS y responsable del Laboratorio de Biofísica y Ciencias Biomédicas, y sus principales temas de investigación son aplicaciones biomédicas de las técnicas de espectroscopía Raman y la econofísica. Pues muchas gracias y vamos a darle un fuerte aplauso al doctor José Luis. Gracias y una disculpa, creo que por ahí hubo una confusión en el horario, o yo fui el que definitivamente me equivoqué, una disculpa. Y pues vamos a hablar de lo que hacemos, de lo que hago yo y una colega, la doctora Brenda, es una compañera también investigadora del Centro Universitario de los Lagos, y es básicamente estudiar esta técnica que se llama espectroscopía Raman. ¿Qué es esta técnica de espectroscopía Raman? Ahí está. Es lo que vamos a ver a continuación. Nuestro laboratorio tiene que trabajar forzosamente en colaboración con otros investigadores o centros de salud, ¿sí? Para nosotros es fundamental tener un vínculo directo con hospitales del sector salud, porque son ellos los que nos proporcionan las muestras que nosotros analizamos. Hemos hecho colaboraciones, ya cuando se habla de colaboraciones existen publicaciones que hemos realizado con estos centros: el Instituto Mexicano del Seguro Social en León, Guanajuato, el Hospital General Regional de León, Guanajuato también, el Centro de Investigación Biomédica de Occidente, el CIBO, en la ciudad de Guadalajara. También hemos hecho estudios, trabajos en colaboración con el Instituto de Física y el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Y últimamente también ya tuvimos una publicación con un compañero de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces estos son, digamos, con las personas que colaboramos. Sí. Vamos a ver qué es esto de la técnica de espectroscopía Raman de una manera lo más sencilla posible. Básicamente lo que tiene nuestro equipo, ahorita lo voy a mostrar, pero básicamente lo que tiene es un láser. Ese láser va y le pega a la muestra o el material que nosotros queremos estudiar. Este láser, por la energía que lleva, digamos que pone a bailar a sus moléculas, ¿sí? Entonces empiezan a bailar, y esta forma en que bailan las partículas se manifiestan en nuestro equipo a través de una serie de picos, como lo observamos aquí en esta gráfica que tenemos en la parte inferior. Cada molécula tiene su forma muy particular de bailar. O sea, por ejemplo, ustedes tienen una molécula de agua y esa molécula baila de diferente manera con otra molécula diferente a ella. Por ejemplo, no sé, un alcohol o lo que sea, ya simplemente por los tipos de enlace que tienen,
van a bailar diferentes. Hay unas moléculas que bailan muy bonito, y cuando digo bonito, pues en física esto se le llama simétrico, ¿sí? Mientras que uno se mueve para la derecha, hay otra que se mueve a la izquierda de una manera muy simétrica, es decir, si esta se mueve, no sé, unos cuantos micras hacia un lado, la otra también se mueve de una manera muy bonita, ¿sí? Sin embargo, hay otras que no lo hacen tan bien, y dependiendo de esta forma en que bailan es si nosotros vamos a tener una señal Raman o no vamos a tener una señal Raman de esa molécula. Principalmente las moléculas que bailan bonito, muy simétrico, son las que las podemos detectar a través de esta técnica Raman, y cuando no, pues tenemos que recurrir a otra técnica que es la técnica infrarroja, que es la que justamente trata de estudiar estas moléculas que no bailan tan bonito. Así, por ejemplo, el agua es una molécula que si yo le lanzo el láser, no voy a observar señal de esta molécula, y esa es por su forma muy particular de bailar. Si voy al infrarrojo, ahí sí voy a ver la señal del agua. Entonces, como les decía, hago incidir el láser, estas moléculas empiezan a bailar, parte de esa radiación que le pegó en física decimos se refracta, digamos, vamos a poner el concepto se refleja, como que se regresa, digamos, pero esa luz, esa radiación que se regresa, la parte del láser, una pequeñísima parte de esa luz que se regresa es ligeramente diferente a la luz que incidió, ¿sí? Justamente esa luz o esa radiación, ¿sí?, que se regresa y que es diferente a la que incidió, es a lo que se le llama justamente radiación Raman, ¿sí? La que es igual, exactamente igual, de la misma frecuencia que la luz que incide, se le llama radiación Rayleigh, pero esa no lleva información que nos interese. Justamente esta luz que se refleja y que le llamamos radiación Raman es la que lleva información sobre las moléculas que nosotros estudiamos. La información de las moléculas, al final nosotros tenemos un diagramita como este, ¿sí? Este diagramita nos da una serie de picos y la posición de estos picos es la que nos da información sobre las moléculas que tenemos en esa muestra, ¿sí? En lo particular, en el tipo de muestras que nosotros estudiamos, hay una molécula muy característica que es la fenilalanina. Esa está en una posición de alrededor de 1000. Entonces, cuando uno lo ve, ese pico, inmediatamente sabemos que se trata de esta molécula, ¿sí? Entonces, es una manera rápida de identificar compuestos, ¿sí? Entonces, cuando yo digo esto, pues inmediatamente podemos imaginar las enormes aplicaciones que tiene esta técnica, ¿sí? Si ustedes ponen una aspirina, ¿sí?, que también es un compuesto que incluso nosotros lo utilizamos para calibrar nuestro equipo, ¿sí?, y lo hacen incidir, pues les van a dar una serie de picos, ¿sí?, característicos de esa aspirina, ¿no? Si ustedes me muestran una aspirina y le hacemos incidir el láser, y si los picos no coinciden al de la aspirina, pues quiere decir que la cápsula que ustedes me dieron, pues en realidad no era aspirina, ¿sí? Entonces es una manera de identificar incluso compuestos o medicamentos, ¿no? Es excelente esta técnica para aplicarlo. Lo interesante de esta técnica es que yo le puedo hacer incidir el láser a esta cápsula y no la destruye, ¿no? Entonces, por eso se dice que es una técnica no destructiva, ¿sí? Entonces, cuando se tratan de cápsulas, pues uno dice, bueno, pues si destruye una cápsula de aspirina, pues compro otra. El problema es cuando ya empezamos a aplicarlos a otro tipo de muestras, ¿sí?, donde pues
quizás muchos no desearían que se destruya esa muestra. De ahí otra de las ventajas que tiene la espectroscopía Raman. Esta técnica, a diferencia de otras, no necesita yo preparar la muestra que yo estoy estudiando, simplemente llego y le hago incidir el láser e inmediatamente puedo obtener la información que necesito, ¿sí? En ese sentido, puede implicar abaratamiento de costos de algún tipo de proyecto que yo tenga en mente, ¿sí? Como les decía que cada molécula tiene su forma muy particular de bailar, esto implica entonces que la espectroscopía Raman se convierte como en una huella digital de esa molécula, ¿sí? Si yo observo los picos iguales a los que yo ya vi de la aspirina, siempre puedo asegurar que se va a tratar de aspirina, se convierte en la huella digital de la aspirina. Si no se parecen los picos en la posición y en la forma, pues sencillamente no es aspirina, ¿no? Si yo voy y me saco mis huellas digitales y va otra persona y no son iguales a las mías, pues no es yo, como diría yo, ¿no? Entonces, estas es las características generales de la espectroscopía Raman. En la parte superior está un diagrama, digamos, ya un poco más técnico de lo que es la espectroscopía Raman, que no me quiero meter, aunque quizás está de moda mucho este concepto de mecánica cuántica, ¿sí? Los niveles cuánticos a nivel atómico, ¿sí? La espectroscopía Raman es característico justamente de este sistema microscópico, ¿sí? No puedo yo entender el mundo microscópico sin la mecánica cuántica. La mecánica de Newton que nos enseñaron en la secundaria no es que no sirva, y dicen, pues ¿para qué me la enseñan si no sirve? Pues en realidad se basa en muchos conceptos de la mecánica clásica, pero es completamente diferente, ¿no? Digamos allá, por ejemplo, cada rayita significa niveles discretos de energía, algo que a nivel clásico no existe. Siempre el sistema puede tomar cualquier valor de energía. En los sistemas cuánticos, en los sistemas microscópicos, los sistemas no pueden tener cualquier energía, tiene valores bien específicos. Y por lo tanto, los electrones del que está conformado los átomos brincan de un nivel a otro de energía. Es decir, un electrón no puede tener esta energía intermedia, tiene que brincar hasta acá, ¿sí? O hasta acá. Cuando se regresa es cuando emite luz. Es algo exactamente lo que está pasando ahí. Aquí el láser excita, le pega, inmediatamente excita la molécula. Cuando la molécula quiere regresar a su estado, se empieza a obtener toda esa información. ¿Sí? Es algo aquí más o menos lo que les explicaba de la simetría del movimiento vibracional de las moléculas. Cuando vibran muy bonito, pues tenemos lo que es un pico Raman, y cuando se mueven de manera simétrica, pues tenemos lo que son los picos infrarrojos, ¿sí? Digamos que son dos técnicas hermanas, ¿sí? O incluso complementarias una de la otra, que se podrían utilizar ambas, ¿sí? Este es el equipo que nosotros tenemos en el laboratorio, ¿sí? Las muestras se colocan en esta parte de la plataforma, ¿sí? El láser, esta torrecita que se ve aquí, por ahí sale el láser, se viene por aquí, pasa por el objetivo, le pega a la muestra, ¿sí? La luz se regresa, ¿sí? Sigue este camino óptico, está formado por una serie de lentes ópticos que permiten seleccionar justamente esta radiación de la que hablaba, aquella que no es exactamente igual a la que incidió, ¿sí? Esa la seleccionamos en la parte interior de este equipo, y finalmente llega hasta lo que es el detector, que está aquí. Solamente aquí se observa la colita del detector. Es una cajita chiquita, pero fundamental y cara además también, ¿no? Entonces, esta parte es importante. Posteriormente todo esto ya se digitaliza y se obtienen pues picos como este a través ya de la pantalla, ¿sí?
Este microscopio pues solamente nos permite ver la muestra de manera muy representativa, para de esa manera nosotros a través de un dispositivo mover esta plataforma para pegarle en alguna región que a nosotros nos interese, ¿sí? Normalmente a las muestras siempre tratamos de pegarle en diferentes lugares para tener un estudio estadístico lo suficientemente bueno y representativo de la muestra. Algo muy interesante también de esta técnica es que la cantidad de muestra que yo necesito, pues es una cosa sumamente pequeña, no necesito cantidades abismales y por lo tanto, pues para las cuestiones que nosotros hacemos, pues eso también es fundamental. ¿Sí? Vean, les decía, la posición del pico nos va a permitir identificar la molécula. La intensidad de este pico también puede jugar un papel importante en el sentido de medir la cantidad de sustancia que yo tengo en esa muestra. Aunque esta de medir la cantidad de muestra hay que hacerse con mucho cuidado porque hay que estandarizar un método muy efectivo para que los resultados sean realmente satisfactorios, ¿sí? Pero la posición de los picos es la tarea fundamental que hacemos nosotros con la técnica Raman. Aquí, por ejemplo, observamos una muestra de suero sanguíneo, que son las que nosotros estudiamos. Ustedes pueden ver el tamaño de la gota simple, tan sencilla que nosotros necesitamos para hacer nuestro estudio. Aquí se puede ver. Aquí realmente tenemos 7 gotas, pero en realidad una es más que suficiente. Posiblemente ahí son 7 gotas, pero de diferentes pacientes, ¿sí? Bueno, ahorita comento de esta lente que la usamos nosotros también cuando utilizamos nanopartículas de oro y plata, ¿sí? Bueno, una vez que nosotros obtenemos muestras, el siguiente paso que nosotros hacemos es comparar los espectros de este tipo que nosotros tenemos. Normalmente los espectros que nosotros obtenemos de muestras de suero tienen esta forma. Si se pueden fijar, es un espectro muy rico en cuestión de picos. Aquí, por ejemplo, el 1002 del que les hablaba es la molécula, la tirosina, pero así tenemos infinidad de aminoácidos que componen pues todas las proteínas que hay en la muestra, ¿sí? Tirosinas, en fin, muchos aminoácidos. Y cada uno de ellos pues ya han sido estudiados por otros investigadores y ya han identificado perfectamente los picos, por ejemplo, también de la tirosina. Entonces es la manera que también a nosotros me permite a mí identificar la tirosina, ¿sí? Observo la gente, sus artículos, dónde estaba en la posición de la tirosina y yo los localizo, ¿no? ¿Sí? Los localizo y ya digo, mira, aquí está la tirosina, ¿sí? Y así como esas moléculas, identificamos muchas moléculas más. Aquí solamente se observan 2 espectros, ¿sí? Pero en realidad nuestros estudios consisten en analizar de 200 hasta 500 espectros o hasta 1000 espectros de diferentes tipos de personas, ¿sí? Entonces, analizarlos a simple vista, pues cuando tengo solamente 2, pues puede ser relativamente rápido y sencillo, pero cuando yo quiero comparar ya 500 espectros que tienen esta forma, pues ya la situación no se vuelve tan sencilla, ¿sí? Y sobre todo que sea una respuesta contundente y fehaciente de lo que estoy observando ahí. Entonces, aquí es donde las matemáticas pues son de gran utilidad para nosotros también, y utilizamos una serie de algoritmos, ¿sí? Que me permita determinar cuáles espectros se parecen entre sí y cuáles espectros pues no se parecen entre sí, ¿sí? Eso es clave para nosotros.
La técnica que normalmente utilizamos es la técnica de análisis de componentes principales, aunque también ahorita estamos implementando una novedosa, que voy a hablar más adelante, que está basado ya no solamente en digamos, teoremas matemáticos, sino que ya incluso cuestiones de física, de física atómica. Sí, básicamente este análisis de componentes, ya no voy a entrar en detalle, lo que hace es, otra vez me regreso a mi esquema aquí, pero imagínense que en lugar de tener solo 2, tengo 500, entonces voy analizando pico por pico, ¿sí? Por ejemplo, aquí analizo el 1660 en los 500 espectros y veo cómo va variando ese pico en los 500 espectros. No solamente pues, en su posición, sino también en la intensidad que ellos presentan, ¿sí? Y así como eso, pues voy comparando absolutamente todos los picos que tengo ahí. Hay picos que están bien definidos, más sin embargo hay otros que no están bien definidos, pero igualmente se analizan. En total analizamos cerca de alrededor de 2.300 picos desde esta posición, 400 hasta 1.800, y de ahí vemos, pues, en base al análisis de todos esos 2.300 picos que tengo, cuáles espectros se parecen entre sí. Y ahorita vamos a ver por qué nos interesa esto. ¿Sí? Y para eso es que utilizamos el análisis de componentes principales. El análisis de componentes va comparando cada uno de los picos, ¿sí? Y obtiene lo que se conoce una matriz de correlación, y esa matriz de correlación es la que me va a ir indicando qué espectro mantiene una correlación con otro. El espectro 1 se correlaciona con el pico 2, y si se correlaciona quiere decir que tienen una semejanza en la posición de los picos, ¿sí? Pero hay que recordar una cosa, la posición de los picos significaba moléculas. O sea, eso quiere decir que cuando uno habla de semejanza en la posición de los picos, está hablando de una semejanza química de los compuestos, de las muestras, ¿eh? Entonces, va más allá de simplemente comparar picos, ¿eh? Por ejemplo, una de las aplicaciones que hemos hecho es el cáncer cervicouterino, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es solamente manejar muestras sanguíneas como las que les mostré anteriormente, esa gotita que nos proporciona el hospital. Bueno, el hospital nos da un vial de 2 milímetros de suero, a veces nos da menos, ¿no? Y ya uno los mantiene en nitrógeno líquido ahí en el laboratorio para seguir haciendo estudios posteriores. Nosotros no usamos ni biopsias, ni muestras de Papa Nicolau, ni nada, simplemente muestras sanguíneas. El método tradicional para la detección del cáncer cervicouterino, pues primero es hacer la prueba del Papa Nicolau. Después de que se sospeche de algo pues un poco más delicado, se recurre a la colposcopía, ¿sí? Y pues ya finalmente si la sospecha persiste, pues se tiene que hacer la biopsia, extraer la biopsia para ofrecer un diagnóstico del cáncer cervicouterino, ¿no? Pues ese es el camino estándar que actualmente se hace en cualquier hospital. A nosotros el CIBO de la ciudad de Guadalajara simplemente nos dio las muestras y nos dijo: estos pacientes son oficialmente diagnosticados con cáncer cervicouterino, ¿sí? Y aparte pues también el Seguro Social de León, Guanajuato, pues nos ha proporcionado muestras de pacientes control, pacientes que estamos seguros de que no padecen, pues no padecen ninguna enfermedad y que son considerados como controles, claramente muestras controles mujeres solamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahí tenemos las muestras, ¿sí?
tomamos alrededor de 20 pacientes, ¿sí? Y 20 pacientes controles, y como les decía, comparamos todos los espectros unos con otros, ¿sí? Y pues simplemente a simple vista es difícil discriminar un espectro de otro, y ahí es donde recurrimos a los algoritmos matemáticos para que nos hagan esta tarea de comparar y discriminar uno con otro, ¿sí? La doctora Adriana y su esposo Felipe son las personas con las que colaboramos ahí en el CIBO de la ciudad de Guadalajara, y ellos pues han obtenido estas muestras para estudios. Ellos son biólogos moleculares y pues hacen sus propios estudios utilizando técnicas ya las que ellos manejan como biólogos moleculares, ¿sí? Obtenemos los espectros de los 20 pacientes. Cada gotita es un paciente y obtenemos alrededor de entre 5 y 10 espectros de cada gota. Le hacemos incidir el láser en diferentes posiciones y obtenemos los espectros, es decir que por paciente obtenemos entre 5 y 10 espectros, e igual lo hacemos con los pacientes controles. Ese es el tiempo de exposición que hacemos incidir el láser sobre la muestra, ¿sí? Esta es otra de las ventajas que tiene nuestro equipo. El equipo que nosotros tenemos es un láser de 830 nanómetros, y pues quizás estos números no les dicen nada a ustedes, pero en realidad es importante porque es poco energético ese láser, y por lo tanto pues nos evita muchos problemas como fluorescencia o simplemente que nos queme la muestra. Utilizar un láser de una longitud diferente, pues corremos el riesgo de no tener señal o simplemente quemar nuestra muestra, ¿sí? Y eso es una de las ventajas que tiene nuestro equipo. Vean aquí, simplemente hacemos la comparación, solamente la comparación de los espectros promedio de todos los espectros de los pacientes con cáncer cervicouterino, ¿sí? Y el espectro promedio de todos los espectros controles, ¿sí? Y observando solamente estos dos espectros, pues podemos ver que existen ciertas diferencias entre uno y otro, ¿sí? Y pues para las personas que les interesa en lo particular las moléculas o los aminoácidos, pues puede ser importante este tipo de espectros. Cuando nosotros íbamos con los doctores y les decíamos, pues mira, es que la diferencia es esta molécula, ¿no? Este aminoácido, y pues claramente pues él me decía, sí, pero pues tienes que decirme qué proteína es la que, ¿sí? Entonces ese aminoácido pues en realidad estaba presente o está presente en todas las proteínas. Entonces desde el punto de vista del médico, pues no le daba información sobre qué proteína era la que marcaba la diferencia entre estos dos grupos de pacientes que nosotros teníamos, los de cáncer cervicouterino y los controles. Más sin embargo, sí podíamos decir qué paciente podría tener cáncer y qué paciente no podía tenerlo, ¿sí? Ya hacer el estudio de las proteínas pues es una tarea complicada, pero que sin embargo también es parte de los objetivos que tenemos en el laboratorio, hacerlo en un futuro, porque si bien aquí no podemos determinar las proteínas, bueno, si lo pudiéramos hacer, pues posiblemente sería un premio Nobel, ¿no? Conocer las proteínas que son las causantes del cáncer, pues eso es lo que todo mundo busca, ¿sí? Más sin embargo, cuando nosotros aplicamos el análisis de componentes principales, ¿sí? Lo que hace les repito, es ir comparando todos los espectros que vamos obteniendo, y todos los que se van pareciendo me los va mandando hacia un lado, y todos los que no se parecen me los mandan para otro lado, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se observan que se forman dos grupos, uno, el grupo que está a la derecha, y otro grupo que está a la izquierda, ¿sí? Cuando ya uno va y compara con el diagnóstico oficial
del doctor, pues nos damos cuenta que justamente los que se fueron a la derecha, ¿sí?, fueron todos los que, incluyendo los verdes, pues eran todos los que estaban enfermos de cáncer cervicouterino, ¿sí?, y todos los azules, ¿sí?, eran los pacientes controles. O sea que sí había diferencias bioquímicas entre un grupo de pacientes y otros, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues lo que queremos ofrecer es un método de diagnóstico, porque si nosotros lo que estamos haciendo es caracterizando cómo son los espectros de un paciente con cáncer cervicouterino, ¿sí? Si ya viene un paciente que no sabemos si tiene cáncer o no, pero que se sospecha, le tomamos su espectro, que no tarda más que un minuto, ¿sí?, lo metemos a nuestra base de datos y en cuestión de 2 minutos nos fijamos dónde caen sus espectros. Cada punto equivale en el PSA a un espectro de estos, todos estos espectros que nosotros medimos, ¿sí? Es decir, este es un espectro y este es un espectro, y este esquema lo que me dice es que este espectro se parece mucho a este de aquí, a este de aquí, a este de aquí, pero no se parece para nada a este que está acá, ¿sí? Y en ese sentido, pues esta persona del cual yo no conozco su diagnóstico, le tomo el espectro, lo meto en la base de datos, corro el programa y me fijo dónde cae. Si cae aquí, quiere decir que sus espectros tienen las características de una persona que tiene cáncer, ¿sí? Y si cae del otro lado, pues quiere decir que la persona digamos, está sana, no tiene cáncer. Entonces, en ese sentido sí podemos ofrecer, digamos, un método alternativo de diagnóstico al doctor que está pues a cargo de estos programas de diagnóstico de cáncer en el sector salud. Sí, este trabajo lo hicimos en el 2014 y como les comentaba, cada uno de esos picos pues representa una molécula y tenemos pues una gran cantidad de moléculas de aminoácidos ahí presentes, ¿sí? El detalle es que pues no sabemos distinguir a qué proteínas corresponden, ¿sí? Y eso es lo que nos dijo el doctor, pues sería interesante que me dieras, pero pues no es posible, porque incluso el PSA, si bien me puede ofrecer este esquema de diagnóstico, también incluso me puede decir con detalle cuáles fueron esos picos que ocasionaron que se formaran estos dos grupos de espectros, ¿sí? Y yo puedo saber el pico y en ese sentido la molécula, ¿sí? Pero nuevamente el detalle es que los que quieren ellos son proteínas, y eso pues no se puede. Aunque claro, yo lo que podría hacer es agarrar esa proteína, caracterizarla, haciéndole incidir el láser, viendo sus picos y ver si esos picos los puedo ver en nuestros espectros característicos que tenemos acá. Sí, y bueno, parece así también sencillo, pero no lo es, pero para allá vamos nosotros encaminado con técnicas, complicar un poquito la técnica, ¿sí? Y bueno, el PSA también me permite encontrar estas moléculas haciendo por ahí también nuevamente, jugando con las matemáticas, y nos puede pues decir cuáles son los principales picos que ocasionaron estas diferencias y asignarlos a moléculas, pero les repito, no me dan información interesante para una persona que le interese la parte fundamental del cáncer, qué es lo que ocasiona el cáncer, que no es nuestro objetivo hasta el momento en el laboratorio, ¿no? Y meternos con esta parte de cuáles son las causas y mucho menos con terapias de esas enfermedades. Eso no es nuestro objetivo. Otro trabajo que también realizamos fue con un estudiante de doctorado, fue el estudio de la leucemia con el doctor Pascual Palomares de León, Guanajuato, el Hospital de Alta Especialidad. Él nuevamente nos dio muestras de pacientes con leucemia
y lo que hicimos también fue hacerle incidir el láser, ¿sí? Y pues ver los resultados, ¿no? Este esquema muestra pues lo que es la leucemia, ¿no? Cómo se diagnostica la leucemia. Lo primero es una muestra sanguínea, ¿sí? Que se observa en el microscopio, y pues ya dependiendo de la morfología que tiene ahí, el doctor decide si recurre pues al estudio de la médula ósea, ¿sí? Para cerciorarse no solamente que el paciente tiene leucemia, sino algo que es fundamental en el caso de la leucemia es determinar el tipo de leucemia que tiene, porque dependiendo del tipo de leucemia que se tiene, es el tratamiento que se sigue, ¿sí? Tenemos 4 tipos de leucemias y es importantísimo determinar qué tipo de leucemia es, y para eso lo que se hace es enterrar una aguja, ¿sí? Que es un método muy doloroso, ¿sí? Y extraer muestra de médula ósea, ¿sí? Y a través de citometría de flujo, ¿sí? Es que ellos determinan qué tipo de leucemia. Ellos digamos que sí tienen ya algunas proteínas bien identificadas que caracterizan cierto tipo de leucemias. Si en citometría de flujo ven esa proteína, pues ya pueden determinar qué tipo de leucemia tienen. Entonces es un proceso pues muy doloroso para el paciente, pero necesario para determinar qué tipo de leucemia es. Nosotros no utilizamos muestras de médula ósea, ¿sí? Nosotros seguimos utilizando muestras de suero sanguíneo, ¿sí? Y lo que hacemos en este caso, aquí parecen solamente 15 pacientes de leucemia, pero en realidad fueron mucho más, y ahorita lo vamos a ver, y 20 pacientes controles. Aquí sí son tanto hombres como mujeres. Obtuvimos el espectro haciéndole incidir el láser, obteniendo de 5 a 10 espectros, y después nuevamente nos fuimos con el análisis de componentes principales. Y nuevamente lo que observamos es esa inmediata separación de unos espectros de otros. Eso quiere decir que hay un grupo de espectros que se parecen entre sí, pero que no se parecen con este otro grupo, ¿sí? Y pues justamente ya cuando se consultan con la gente, con Pascual, pues observamos que justamente todos los que aparecen aquí son los pacientes que estaban enfermos de leucemia, y todos los pacientes que estaban acá pues eran pacientes sanos, ¿sí? Pero algo que todavía nos pareció mucho más interesante es que cuando observábamos los grupos que estaban en el interior de la leucemia, ¿sí? Pues vimos que se formaban aquí 3 grupos, ¿sí? Y justamente pues correspondían a los 3 tipos de leucemia que nosotros estábamos estudiando. Es decir, que esto no quiero yo, todavía requiere un estudio un poco más profundo sobre este tipo de leucemia, pero lo que sí podemos ver es que incluso nos está arrojando este estudio información sobre los tipos de leucemia que se estaban estudiando, algo que solamente se puede hacer con la médula ósea, en los métodos estándares que se manejan en el sector salud y usando la citometría de flujo. Aquí lo que estábamos observando es que justamente, ¿sí?, se podían identificar qué pacientes tenían la linfocítica aguda, ¿sí?, la mielítica crónica y la mielítica aguda también. Los 3 tipos de leucemia que estaban en nuestro grupo de pacientes, ¿sí? Entonces, pues esto era interesante porque sin necesidad de utilizar médula ósea, parecería que valdría la pena continuar profundizando más en este asunto, porque sí podría facilitar. Vean, aquí hemos analizado el CERVI y la leucemia, y de ninguna manera ese es todavía estamos digamos en la parte inicial de un camino que se sigue para que todo esto se pudiese convertir
en una prueba clínica como las que actualmente se utilizan, ¿no? Aquí solamente es una etapa de investigación, aunque sí ya en España, en Canadá, ya se empieza a usar la espectroscopía Raman como una técnica de apoyo, digamos, a las que actualmente existen ya en los hospitales, en los hospitales de estos países. O sea, vale la pena continuar esta parte de la espectroscopía Raman como un método, sobre todo en la leucemia, que se requiere conocer muy bien qué tipo de leucemia que tiene, porque dependiendo de eso se va a hacer el tratamiento de quimioterapia. Los pacientes de un tipo de leucemia es diferente al del otro tipo de leucemia. Unos tipos de leucemia son muy agresivos, ¿sí?, que otros. Entonces, sus tratamientos de quimioterapia son importantes conocer, ¿sí? En realidad, este trabajo que hicimos con el estudiante, aquí nuevamente mostramos estos picos que nos podrían indicar las moléculas que podrían marcar la diferencia, ¿no?, como les comentaba, y conocer también nuevamente todas las moléculas que tenemos en este tipo de muestras, ¿sí? Pero algo que también nos interesó bastante fue ir monitoreando a los pacientes a medida en que los pacientes recibían tratamiento de quimioterapia, ¿sí? Entonces, los resultados fueron estos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica, ¿sí?, donde estos puntos negros correspondían a pacientes que habían sido reportados como enfermos de leucemia, ¿sí? Cuando se le detecta la leucemia, el tipo de leucemia, se le empieza a dar tratamiento de quimioterapia y se le da la primera dosis de quimioterapia, ¿sí? Y a este mismo paciente, una vez que se le da quimioterapia, volvemos a obtener sus espectros, y ahora son estos rojos que tenemos aquí. Los verdes son nuestros controles, de estos espectros controles que les hablaba para personas sanas, ¿sí? A este paciente se le daba la siguiente dosis de quimioterapia, ¿sí?, y ya eran estos azules, ¿sí? Después se le daba la siguiente dosis de quimioterapia y ya eran estos rojos, morados, o ¿qué color son? Vino, ¿sí? Y se le dio la siguiente dosis de quimioterapia y ya eran estos que estaban acá. ¿Sí? No sé si estás observando qué está pasando. O sea, este paciente que inicialmente tenía leucemia, después de ciertas dosis de quimioterapia, llegaba a la zona donde están los espectros controles. O sea, eso quería decir que el paciente ya estaba sano, ¿sí?, que la quimioterapia había funcionado bastante bien, ¿sí?, porque pasaba de espectros que se parecían a los de la leucemia a espectros que se parecían a los pacientes controles. Entonces, en este sentido, pues también se volvió interesante que se podía ir monitoreando al paciente después de cada dosis de quimioterapia que seguía. Y bueno, en este caso, por ejemplo, pues el paciente sanó, ¿no? Mas, sin embargo, hubo pacientes que no, dos de ellos no pudieron, ahora sí que mejorarse después de los tratamientos de quimioterapia, y ellos desafortunadamente fallecieron. Y lo que se observaba aquí era que, lejos de acercarse a los espectros controles, se alejaban o no se movían, ¿sí? Entonces, claramente ahí estos pacientes, la quimioterapia no funcionó, ¿sí? Y todo eso se podía detectar aquí. También algo que notó el doctor Pascual Palomares es que él observó aquí esta gráfica, sobre todo esta zona de aquí, ¿sí?, y nos preguntó que qué paciente era y que qué significaba esto, ¿sí? Y pues lo que aquí observábamos es de que aquí el paciente, aquí están sus espectros que se tomaron cuando se le diagnosticó leucemia,
y después de cada dosis, ¿sí? Esta fue en agosto 23, ¿sí? En agosto 25, en agosto 27, ¿sí? Y pues lo que uno siempre espera es de que este paciente pues se vaya acercando hacia el grupo de los controles, a los verdes, ¿sí? Señal de que la técnica está funcionando. Después de las 2 primeras dosis, lo que observaba aquí es de que el paciente pues no observaba que estos grupos subieran, es decir, que la quimio que le estaba dando pues no estaba funcionando. Aquí él tomó la decisión por la experiencia que tiene, porque no tienen un método para determinar este tipo de cosas. Lo que tomó la decisión fue de cambiar el tratamiento, cambiar el tipo de tratamiento. Lo cambió e inmediatamente, pues ahora en lugar de venirse en esta dirección, subían. Y a partir de con este medicamento, el paciente empezó claramente a tener mejorías, ¿sí? Después de ciertas dosis de ese medicamento. Es decir, aquí también se puede ir observando si este medicamento va o no va funcionando de acuerdo a este estudio que nosotros estábamos haciendo, ¿sí? Y esto es lo que les comentaba de los pacientes que no se recuperaron, lejos de acercarse a los verdes, se alejaban, ¿eh? Y bueno, esto fue un trabajo que, como les comentaba, se hizo con un estudiante de doctorado. Él actualmente trabaja en el Politécnico de León, Guanajuato, también ya es investigador, incluso es nivel 1 del SNI. Y pues otra enfermedad que también nos interesó fue la diabetes, con el doctor Rafael de la Universidad de Aguascalientes, y el método es parecido, ¿no? ¿Sí? O sea, obtener los espectros, digamos, limpiar los espectros con ya software del equipo, y posteriormente pues comparar todos los espectros nuevamente. ¿Sí? Y pues nuevamente nuestro resultado claramente mostraba una clara separación. Y bueno, pues uno dice, pues para la diabetes pues voy a la farmacia y me compro un dispositivo y ya puedo saber si realmente soy diabético o no. Si mi cantidad de insulina que tengo pues es alta, pues ya soy diabético, ¿no? Y pues claramente cuando nosotros mandamos estos resultados a publicar, ahora sí que los mandamos, ahora sí que por curiosidad, una curiosidad científica, pues de reportar que a través de esta técnica también es posible estudiar la diabetes. Pero uno de los referees del artículo pues nos hizo una observación que en principio pues incluso hubiese podido significar que nos rechazaran el artículo, que fue el hecho de decir, ¿sabes qué? Necesito que incluyas dentro de tus muestras pacientes con diabetes tipo 1. Nosotros solamente estudiamos pacientes tipo 2, ¿sí? Entonces lo interesante es observarlos con la diabetes tipo 1. Si tú logras observar las diferencias entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, eso sí se puede poner interesante desde el punto de vista médico, ¿no? Y eso es en lo que estamos también trabajando con el doctor Rafael de Aguascalientes, ¿sí? El otro trabajo también es el cáncer de mama, y yo creo que este problema pues es el que realmente motivó a todo este proyecto con el cual fue posible la adquisición de este equipo, ¿sí? El cáncer de mama. Nosotros solicitamos un proyecto a CONACYT, este proyecto fue aprobado y pues la idea era estudiar el cáncer de mama, la detección del cáncer de mama usando pues diferentes tipos de técnicas y diferentes tipos de muestras. Y nuevamente la idea que nosotros tomamos en su momento sobre todo era seguir estudiando solamente muestras de suero sanguíneo, ¿sí? Más sin embargo también tenemos trabajos hechos con biopsias donde también se observan diferencias, ¿sí?
y pues ya todos sabemos lo que es el cáncer de mama, son el crecimiento anormal y descontrolado de las células, de las glándulas mamarias, y aunque es principalmente en las mujeres, pues nosotros los hombres no estamos exentos a también padecer cáncer de mama, ¿no? Y yo dije, ching, ya me está llamando mi esposa. Y pues los métodos tradicionales es el primero que le sugieren a la mujer, que es la autoexploración. Y ya dependiendo de lo que la mujer vaya detectando, pues ya recurre al médico. El médico empieza a utilizar técnicas, la ecografía, y pues ya dependiendo de lo que va observando, pues recurre finalmente a la biopsia para descartar de manera definitiva si se tiene cáncer de mama o no. Quizás aquí lo bueno de esto pues es que un paciente, pues después de que le extraen una biopsia, pues le digan pues que es un tumor, digamos, benigno, que no es maligno, ¿no? Pero digamos que ya la extracción de la biopsia ya de por sí es dolorosa para la mujer. Entonces, ahora sí que aunque el resultado fue negativo, ¿sí?, pues ya la invasión pues ya no se puede evitar. Y pues esa es, digamos, la razón por la que a nosotros nos sigue motivando a estudiar, no solamente a mí, sino que también a las personas del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Occidente, la doctora Adriana y Felipe, siempre también han trabajado con solo muestras de suero sanguíneo. Ellos consideran que son muestras que tienen muchísima información que aún todavía no se ha terminado de explotar completamente, ¿sí? Y pues puede ser que sí tengan razón, ¿sí? El cáncer, pues también lo ideal es detectarlo lo que son en los conductos mamarios, ¿sí?, y también en los lobulillos, que también es donde se puede formar el cáncer. En esta parte de aquí y en los lobulillos también se puede formar. Voy a brincar esta de aquí. Bueno, de aquí me brinco a una técnica CERS, porque realmente los estudios del cáncer de mama usando de muestras sanguíneas ya había sido realizado este estudio por un colega que fue con los que participamos en el proyecto de CONACYT, el doctor Cirilo, que ya ustedes no lo conocieron. Ellos ya habían hecho un estudio previo del cáncer de mama usando muestras sanguíneas, y también con buenos resultados, diría yo, con bastante buenos resultados. Y digamos que también el estudio de estas muestras, de este tipo de muestras, pues viene desde ahí, ¿no?, de las pláticas que uno tenía con el colega. Desafortunadamente, pues el doctor Cirilo pues falleció, ¿sí? Así es que pues nosotros tuvimos que continuar estos estudios, ¿sí? Como ellos ya habían hecho este estudio del cáncer de mama usando la técnica de Raman convencional, así de solamente hacer incidir el láser y observar sus muestras, nosotros empezamos a implementar una técnica que se conoce como espectroscopía Raman de superficie amplificada, que es la misma técnica Raman, pero con el complemento del uso de nanopartículas, ya sea de oro o de plata. ¿Qué es lo que hacen estas nanopartículas en el estudio o la aplicación de la técnica Raman? Lo que hace es amplificarnos los picos, hacerlos más grandes los picos, ¿sí? Y en algunos estudios puede ser fundamental
este tipo de fenómenos porque, por ejemplo, vean aquí tenemos los picos Raman y por acá tenemos una señal que es una señal fluorescente, que es la señal con la que nosotros constantemente nos peleamos, porque ese es el principal enemigo de la espectroscopía Raman, es la fluorescencia. De ahí de la ventaja de usar justamente un láser de 830 nanómetros, porque al no ser tan energético, no hace que existan muchos estados excitados y llegar hasta lo que se conoce como la fluorescencia. Pero cuando se tiene esto, pues si la fluorescencia, pues aquí sí se ven los picos, pero en realidad ya cuando uno lo ve en la pantalla, pues es como si me cubriera toda esta señal de fluorescencia, me tapara los picos y no me deja verlos, ¿sí? Entonces, la señal de fluorescencia es muy alta. Entonces, el contar con una técnica que me permita amplificar estos picos más allá de la fluorescencia, pues me permite hacer los estudios, ¿eh? Entonces, esta es la finalidad de la técnica del uso de nanopartículas y por lo tanto esta técnica pues se le conoce espectroscopía Raman de superficie amplificada o técnica CERS. Básicamente la idea del uso, existen muchos artículos donde tratan de explicar este fenómeno de amplificación. Todavía no se llega a un acuerdo exactamente a qué se debe esta amplificación, pero quizás la más sencilla de explicar es la siguiente. Cuando yo tengo el láser, como lo observo aquí, le pega a la molécula, la hace bailar, inmediatamente es detectada por el equipo y ahí observamos lo que son los picos Raman convencionales, ¿sí? Más sin embargo también si nosotros le ponemos cerca de esas moléculas ciertas nanopartículas de cierto diámetro, ¿sí? Lo que podemos provocar también, recuerden, nosotros lo que buscamos es hacer vibrar esa molécula, es la idea de todo esto, hacerla vibrar para poderla identificar, ya sea de una manera directa como la que observamos aquí, o de una manera indirecta. Si yo tengo el láser, le pego a las nanopartículas y esa radiación que se refleja o se refracta, va y le pega a la molécula, ¿sí? Y ya logramos nuestro objetivo, ¿sí? Entonces, si yo tengo mi láser, tengo una molécula, le hago pasar el láser y no le pego o no la hago vibrar, pues yo no voy a tener señal ahí. Entonces, lo que yo voy a buscar es tratar de hacerla vibrar a como dé lugar. Entonces le agrego nanopartículas, lo que hago es que ya sea de manera directa o de manera indirecta yo voy a hacer vibrar esa molécula, ¿sí? Entonces la radiación inicial que yo tenía, pues le tengo que agregar esta otra y eso hace que el pico se incremente notablemente. El pico Raman no es otra cosa más que la probabilidad que se tiene de que los fotones de los que están hechos el láser, la luz láser, le peguen a la molécula. Eso es lo que me indica la intensidad del pico Raman. En física se le conoce como sección eficaz, pero en cristiano pues no es otra cosa, es la probabilidad de que el fotón de la luz le pegue a la molécula que a mí me interesa. Si las moléculas son muy pequeñas o hay muy pocas, la probabilidad de que yo le pegue es mínima, por lo tanto el pico va a ser débil. Pero si yo le agrego nanopartículas, pues estoy incrementando la probabilidad de que yo le pegue a la molécula que me interesa, ¿sí? Y de ahí pues que la señal se va a amplificar, ¿sí? Esta es la filosofía que se tiene. ¿Qué pasa ahora si en lugar de utilizar espectros Raman yo utilizo espectros amplificados, por decirlo así, ¿sí? Y eso fue lo que justamente hicimos con el cáncer de mama. Normalmente nosotros las nanopartículas que tenemos son en forma coloidal, de diferentes diámetros, 2 nanómetros, 5 nanómetros. Recuerden que un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, ¿sí? O sea, un átomo es del tamaño más o menos de 10 a la menos 10 metros, un átomo, ¿sí?
Entonces, es, digamos, un poquito más grandes que un átomo, ¿sí? Pero muy cercanos, digamos así, ¿sí? Entonces, son cosas muy pequeñas, ¿sí? Y esta es la finalidad por la cual nosotros usamos nanopartículas, no con la finalidad de curar cáncer, sino simplemente como una herramienta adicional para mejorar la señal Raman, ¿sí? Entonces, esta señal, pues nosotros lo que hacemos es trabajar nuestras muestras con estas nanopartículas y pues lo primero que tenemos que probar es que nuestra señal se amplifica, ¿sí? Si no vemos que la señal se amplifica, pues entonces, pues de nada sirve la idea de usar nanopartículas. Pero aquí podemos ver que claramente sí existe una amplificación. Tenemos una señal azul que son las muestras de suero normal, y cuando son tratadas con nanopartículas, pues ahí vemos inmediatamente la amplificación de muchos picos de las muestras. Y bueno, hicimos el mismo estudio y pues también logramos ver diferencias entre ambas tipos de muestras y pues también ofrecer un método de diagnóstico mejor todavía del que los colegas habían logrado con la técnica Raman convencional nada más, ¿sí? Entonces sí tenía también sus ventajas usar esta técnica, ¿sí? También lo hicimos con el cáncer de mama, pues aquí vemos los resultados, ¿sí? Cómo sí se ve claramente la amplificación de los picos y pues la diferencia entre un tipo de muestra y otra también. ¿Sí? También estos resultados pues los reportamos, ¿sí? Y bueno, aquí digamos que hasta ahorita es lo que nosotros hemos hecho ahí en el laboratorio, estudiar este tipo de enfermedades degenerativas usando muestras de suero. No sé cuánto tiempo me quede para… unos 5 minutos, ¿sí? Bueno, ¿para dónde vamos nosotros? En el caso de la leucemia sí hay una terapia que se le llama CARS-T, que sí está dando buenos resultados para curar, ¿sí?, ciertos tipos de leucemia. Esta terapia es personalizada, cada paciente se trata de manera diferente que otro. ¿Y en qué consiste esta técnica? Pues básicamente es estudiar las células T, las células del sistema inmune. Y básicamente, ¿qué es lo que pasa cuando el sistema inmune detecta un antígeno, algo extraño que llega a nuestro organismo? Pues inmediatamente empieza a producir anticuerpos, ¿sí? Estos anticuerpos tienen el objetivo de identificar estos antígenos y eliminarlos lo más pronto posible. Sin embargo, en el caso del cáncer, esto no es sencillo para estos anticuerpos poder identificar a estos antígenos. Sin embargo, por ejemplo, estas personas que desarrollaron esta técnica, ¿sí?, lo que hicieron fue, digamos, obtener estas células T del paciente, ¿sí?, y estas eran modificadas genéticamente usando ingeniería genética con el objetivo de producir, de hacer que sus receptores que se encuentran en la superficie de estas células T tuvieran esa capacidad de poder identificar el antígeno, ¿sí?, y una vez que lo identificaba, pues empezar a destruirlo, ¿sí? Y pues lo lograron, ¿sí? Quizás en la leucemia quizás el antígeno más reconocido que permite identificar la leucemia es uno que se le conoce como CD19, ¿sí? Entonces estos lo que hicieron fue modificar genéticamente para producir receptores en la superficie celular para poder identificar este antígeno y destruir todas esas células
cancerígenas, ¿sí? Esta técnica se le conoce como Chimeric Antigen Receptors, que justamente lo que hace es como crear receptores artificiales, ¿sí? Para atacar justamente a los antígenos. Y bueno, nuestro objetivo no es meternos con cuestiones de terapia o tratar de diseñar esta parte genética para modificar estas células T, pero sí lo que nosotros, vean, por aquí tenía esta gráfica que no me… Les decía que es personalizada porque lo que hace esta técnica es, a cada paciente se le extrae células T, estas células T se llevan al laboratorio, se modifican genéticamente a través de unos virus inactivos y a través de estos virus es que se insertan genes a estas células T con la idea de poder identificar estos receptores, poder identificar estas células y empezar a destruir estas células cancerígenas. Por eso es que se le llama chimeric, o sea, artificiales, digamos, por decirlo así. Y ha funcionado bastante bien, tanto en Estados Unidos hay clínicas que llevan a cabo esta técnica y con bastante éxito. En Israel también ya la han puesto, pero es sumamente cara porque esto es personalizada. Al paciente se le extrae células y se les modifica y se genera en el laboratorio millones y millones de estas células y posteriormente se le regresan al paciente y se observa si existen o no efectos secundarios por este tipo de cosas. Han logrado curar de leucemia a varios pacientes a través de esta técnica CARS-T, y la idea de nosotros pues no es meternos a esta terapia, sino justamente lo que a nosotros nos interesa es estudiar justamente estos antígenos, ¿sí? Estos anticuerpos, con la idea justamente de ver si nosotros los podemos identificar, ¿sí? Si nosotros los identificamos, en especial este CD19, pues sería una técnica también de detección de la leucemia, ¿sí? Cada tipo de leucemia también tiene una serie de biomarcadores ya característicos de ese tipo de leucemia, ¿sí? Que también ya a través de citometría de flujo ya los han estudiado muy bien y los han identificando. Entonces lo que nosotros buscamos es también estudiar este tipo de proteínas utilizando la técnica Raman, y digamos que esta es la parte central en la parte clínica que nosotros hacemos en el laboratorio. La espectroscopía Raman se puede utilizar para infinidad de cosas. También hemos estudiado materiales superconductores, pero pues esto ya es otro rollo ajeno a la plática. Y ese es el proyecto que nosotros pues estamos trabajando también con la gente del CIBO. Ellos ya también tienen bien estudiado, usando sus técnicas, estos biomarcadores característicos de la leucemia y utilizando la citometría de flujo para la identificación. Y lo que nosotros buscamos es, usando la técnica Raman y las técnicas de clusterización o métodos multivariados como el PSA, poder identificar a estos pacientes que tienen estos antígenos. Y otro proyecto que también estamos echando a andar con Rafael de la Facultad de Medicina de Aguascalientes es los trasplantes. El rechazo agudo de trasplantes es ver si es posible identificar qué paciente puede ser, que exista alta probabilidad del rechazo a un trasplante de un órgano, ¿sí? Y también va por buen camino este proyecto con la Facultad de Medicina de la Universidad de Aguascalientes, y también hay un investigador, ¿sí?, que trabaja en Aguascalientes, aunque él es egresado de la UNAM, ¿sí? Y aparte de la técnica CERS, pues ya no me da tiempo, es otra técnica todavía mucho más potente, que es la técnica TERS, pero quizás eso ya, pues ya les hablo de esta técnica después.
que la idea en el proyecto es poder hacerle una especie de actualización o upgrade a nuestro equipo con la idea de poder aplicar esta técnica, que es agregarle esta cosita que está aquí a la izquierda. Nuestro equipo es esto, y la idea es agregarle esta parte de aquí, pero pues no es nada económico agregarlo. Hace 2 años era 6 millones, yo creo que ahorita ya debe valer como 8 millones, yo creo, por la cotización del dólar. Y pues básicamente es todo lo que les quería platicar de lo que hacemos en el Centro Universitario de los Lagos. Ahí está nuestro equipo, pero también tenemos un laboratorio de cultivo celular con la idea justamente de poder obtener todas estas proteínas ahí mismo en el laboratorio, y de ahí luego irnos al equipo y hacer las mediciones que corresponden. Estos son todos los equipos que tenemos en ese laboratorio, y pues si tienen curiosidad, pues ahí tenemos esta página donde pueden visitarnos, o también en Facebook, ahí también ya tenemos una página, en Search también ya tenemos otra, en fin, ahí le ponen J. Luis en el Google y ya yo creo que ya ahí ya lo pueden localizar. Y pues los invito a que nos visiten y platicar y que conozcan estas técnicas que nosotros aplicamos. Y pues ya, ahora sí es todo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda? Por favor, levanten la mano. La sangre, ¿cómo la preservan? Es decir, les dan las muestras y luego las congelan, ¿y cómo se ponen en el equipo o las...? Una vez que tenemos viales especiales para nitrógeno líquido, o sea, las tenemos preservadas a menos 180 grados centígrados, y ahí las preservamos en viales especiales, y ya una vez que las utilizamos, pues se descongelan y volvemos a utilizar la muestra. Y sí, inmediatamente de ahí. Y ya pues solamente usamos la micropipeta, obtenemos la gota que necesitamos, y lo que no, pues cerramos el vial y lo volvemos a conservar en el tanque de nitrógeno líquido que tenemos ahí. Okay. Qué bueno que se animó. El hecho de que no esté totalmente en fresco la muestra afecta la variabilidad de los picos, dependiendo si está en fresco, por ejemplo, puede ser mayor o menor. Sí, eso va a depender del tipo de muestra que tienes. En nuestro caso sí puede ir variando, pero ya una vez que tienes, digamos, 1 minuto, ya no presenta variación. Sí dejamos que se seque la muestra, y una vez que se seca, tomamos los espectros. Sí. Gracias. A comparación de las técnicas tradicionales, ¿el tiempo cambia mucho en tomar los resultados? Pues sí, porque si tú me das la muestra, yo en 2 minutos te doy el resultado. Aquí lo interesante de todo esto es y los grupos que ya implementan esto de manera clínica, ¿sí? Es muy importante aumentar tu base de datos de espectros que tienes. Te voy a, por ejemplo, mostrar aquí. Aquí, por ejemplo, ¿no? Lo ideal es que esta zona la tengas completamente poblada. Haz de cuenta como si vieras un círculo color rojo, ¿sí? Sin espacios blancos. ¿Eso qué significa? Que tienes una enorme cantidad de pacientes que analizaste y enorme cantidad de espectros que mediste.
Eso todavía te va a dar más certidumbre a tu estudio, ¿sí? Una vez que tú ya tienes esa base de datos, ¿sí? ¿Cuánto tardo yo en ofrecerte un diagnóstico? Podría ser rapidísimo, digamos, yo te tardo 60 segundos en obtener un espectro. Ese espectro se podría implementar de una manera sencilla, que pasara directamente ese espectro a esta base de datos que yo tengo y inmediatamente observar la gráfica, ¿sí? Y te fijas dónde cae ese punto, ese espectro, si cae aquí o cae acá, y ya puedes ofrecer un diagnóstico, ¿sí? O sea, con toda esta base de datos, tú posiblemente en 5 minutos tú podrías saber un diagnóstico. ¿Sí? Aunque, como te repito, detrás de ello tiene que haber ya un trabajo muy fuerte para tratar de que esa base de datos sea lo más grande posible. ¿Sí? Y eso es lo que hacen las personas que están en Canadá, en España, en Portugal también, donde ya están implementando esas técnicas de manera clínica. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, en la parte del mecanismo de CERS, ¿hay algún tipo de otra nanopartícula que pueda ayudar y no sé, alguna consecuencia que podría afectar los resultados? Sí hay varias partículas que tú puedes utilizar. En este caso, las que más se usan son las nanopartículas de oro y plata, ¿sí? Digamos que esas son las más estudiadas. Ya lo único que a nosotros nos tocó estudiar es cuáles eran las nanopartículas ideales para hacer el estudio, sino de 20, de 30, de 60, de 40, de 80. Es ahí donde sí se ven diferencias. No es lo mismo usar una nanopartícula de un diámetro que de otro. Y nosotros las que vimos que mejores resultados obtuvimos fue las de 40 nanómetros, ¿sí? Si tú ya cambias del tipo de nanopartícula, lo primero que tienes que observar es que el espectro pues no se modifique. Esa ventaja son las que tienen las nanopartículas de oro y plata, ¿sí? Pero de que puedes utilizar otras nanopartículas o la forma de la nanopartícula también. Por ejemplo, el estudiante que está trabajando en el Politécnico, él se está metiendo mucho con estudiar nanopartículas que parecen estrella, ¿no? En lugar de circulares, ¿sí? Yo ya no sé si ha visto buenos resultados cuando quiere implementar estas nanopartículas acá. ¿Sí? Okay. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces, pues vamos a darle un fuerte aplauso al doctor José Luis.